Bueno, buenas tardes. Vamos a mostrar la mejor partida de esta ronda, que corresponde a la victoria que ha logrado el actual campeón del mundo, Anand, frente a Aronian, también uno de los jugadores de élite que merecidamente aspiran a quitarle el título al jugador indio. En este torneo Anand parece estar reverdeciendo laureles porque ya ayer ganó una buena partida de ataque a Caruana y hoy ha brindado una excelente partida combinativa frente a Aronian. Veamos la partida. Aronian ha jugado D4, que es una de sus defensas, una de sus aperturas favoritas, y Anand ha jugado la defensa eslava. Las primeras jugadas han sido bastante normales dentro de la variante Medrano. Y aquí alfil D6 es una jugada que se ha hecho muchas veces, aunque no en la línea principal, que generalmente sigue con A6 o con alfil B7. Pero bueno, alfil D6 también es una jugada muy normal. Enroque, dama C2, alfil B7, A3. Hasta aquí todo muy habitual. Generalmente aquí las negras suelen jugar A6 para continuar luego con C5. Pero la jugada de Anand no es tampoco una novedad, jugó torre C8. Esta continuación permite al blanco oponerse al avance C5 con la jugada B4. Esta se jugó una partida reciente del Grand Prix de la FIDE, jugado en Londres, entre Topalov y Khachanov. A pesar de todo, contra el B4, Khachanov jugó C5, muy interesante. Y la partida siguió así: alfil toma, alfil por F3, G por F3, y ahora las negras sacrificaron una pieza con caballo por C5. Peón toma, torre toma, para pasar la torre de ataque, y Topalov jugó F4, y finalmente las negras consiguieron recuperar la pieza después de caballo D5, alfil B2, cambio de caballos y dama C7, seguido de torre 1. Esa partida terminó en tablas. En esta ocasión, Aronian no jugó B4, y para evitar el tema del C5 y el alfil por F3, eligió una continuación poco usual que sin embargo ya se había jugado alguna vez: caballo G5. Hay dos antecedentes en esta posición. Uno, el más reciente, una partida del Campeonato Mundial Femenino, de la final, jugada entre Stefanova y Ushenina. En ella las negras jugaron H6, que es la natural, caballo E4, caballo por E4, caballo por E4, caballo por E4 y alfil E7. Y entonces el blanco consiguió jugar el B4 y oponerse durante algunas jugadas al avance C5. La otra partida donde se jugó este caballo G5 es una partida jugada por Wojtaszek, que es uno de los analistas de Anand. Wojtaszek llevaba en esta partida las blancas. El negro jugó alfil por H2, rey toma, caballo G4, dama, rey G1, dama por G5, y después de F3 seguido de E4, el blanco tuvo muy buena compensación por el peón.
Todo esto debía haber sido sin duda preparado por Anand, porque aquí él incorporó una importante novedad teórica, jugando C5. Sin duda una verdadera sorpresa para Aronian. Después de alfil por F7, alfil H7, rey H8, el blanco tiene que tener en cuenta amenazas como caballo G4 o bien incluso alfil por H2, porque ahora también tiene atacado su alfil de H7. Aronian jugó la natural, capturando el peón de H7 con el caballo. Y aquí Anand estuvo pensando como 10 minutos, parecía que trataba de recordar bien la variante, pero evidentemente la traía analizada y jugó caballo G4. Buena jugada. Evidentemente las blancas no pueden tomar la torre porque sigue alfil por H2, rey toma, rey H1 y dama H4 con ataque imparable. Aronian aquí, curiosamente, no pensó demasiado tiempo y jugó F4, que es una jugada que tal vez no sea buena en vista de lo que viene. Por lo menos la línea crítica es H3, es lo que parece ser. Contra ella, las negras tienen dos posibilidades. La natural puede ser dama H4, que está amenazando dama por H3 y G por H3, alfil H2 mate. Este conocido mate, ¿no? En caso de caballo por H7, dama por H3, gana. Lo que pasa es que contra dama H4, las blancas pueden jugar F4 cerrando la diagonal del alfil. Y no es claro todavía que el ataque sea suficiente para compensar el material que van a perder las negras. La alternativa podría ser dar primero el jaque y después de rey H1 seguir con dama H4, amenazando también dama por H3. En este caso igualmente las blancas tienen que jugar F4. Pero ahora las negras podrían retirar su torre y tienen bastante buena compensación por el material entregado. Bueno, todo esto hubiera sido interesante ver cómo se hubiera desarrollado. La valoración de la posición no es del todo claro y habría que analizar más profundamente. La jugada de Aronian parece algo peor. Aronian jugó F4 y después de peón C por D4, E por D4, aquí Anand soltó una bomba que muy probablemente tenía preparada, que es una espectacular jugada que es alfil C5. Esto sí sorprendió a Aronian porque aquí pensó mucho tiempo. La idea es que si peón toma, sigue tranquilamente caballo por C5. Y ahora está atacado el alfil y está amenazado también el dama D4. La línea principal parece caballo por F8, dama D4 jaque, rey H1, caballo por D3. Y ahora para evitar el caballo F2 que llevaría el mate hay que jugar H3. Y parece que el juego podría seguir así. Caballo toma, caballo F2, torre toma, caballo por F2, rey H2. Y ahora, bueno, pues tenemos varias posibilidades. Rey por F8, el blanco jugaría dama E2 para sacar las piezas con alfil E3. De todas maneras, el blanco debe estar peor después de la sencilla caballo de 3. Pero aquí posiblemente habría mucha partida todavía por delante. Aronian pensó bastante y no le debió gustar esto, pero la jugada que hace
claramente parece peor. Él jugó alfil E2 para eliminar el molesto caballo negro. Es posible que no tuviese en cuenta la fuerte réplica que tiene aquí Anand. Es verdad que con jugadas como con alfil por D4, jaque, rey H1 y dama H4, el negro tiene también muy buenas posibilidades de ataque. Pero Anand encontró una jugada más fuerte, que mantiene vivo el caballo en G4. Aquí él jugó caballo de E5. Una gran jugada. Ahora ya no pueden elegir mucho. Este caballo no se puede tomar porque la entrada de la dama en D4 es terrible. Imaginemos una posición, un remate brillante como este. Bueno, ya metidos, Aronian tuvo que capturar el caballo G4, peligroso. Alfil por, rey toma, caballo por. Y ahora, única defensa contra la amenaza de dama H4 es caballo por F8. La idea es que si dama H4, el blanco puede cambiar las damas con dama H7, jaque. Aquí probablemente el rey por F8 puede ser suficiente para dar ventaja al negro, pero Anand siguió jugando de modo muy brillante y evitó el cambio de damas jugando F5. Ahora sí que se amenaza dama H4 y sería mate imparable. La única manera de evitarlo es caballo G6, pero el negro tiene, curiosamente, tiempo suficiente para capturar el caballo. Dama F6. Con la simple idea de tomar en G6 y luego seguir con dama H4. El caballo no se puede salvar. En caso de caballo E5, que parece interesante para poder cambiar este caballo, el negro tiene un golpe terrible con caballo por H2 y todas las variantes ya son desesperadas. La entrada de la dama en H4 es decisiva y no se puede evitar. Seguramente aquí las blancas ya no tienen defensa. La partida siguió con dama E2, no, jugó H3, que es lo mismo. Bueno, aquí una posible defensa, pero bastante desesperada, era dama D3. Y si dama G6, dama G3. Esto evitaba lo peor, lo que pasa es que las negras tienen un final fácilmente ganado con caballo F2, torre toma, dama G3, peón toma, alfil por G3. Y la amenaza es jugar rey F7 seguido de torre H8 mate. Después de caballo por B5, para evitar rey F7, por el doble, el negro juega sencillamente torre D8 amenazando el mate, y si caballo C3, rey F7. Y ahora ya no hay defensa contra torre H8 mate. La defensa que eligió Aronian tampoco fue mucho mejor. Él jugó H3, dama toma, y ahora dama E2. Aquí las negras tienen varias formas de rematar. Quizá torre D8 era muy fuerte, porque el blanco se queda prácticamente sin jugadas. Pero Anand ya eligió el camino sencillo. Dama H5, con la amenaza dama por. No se puede jugar dama por E6 pues, porque después de rey H7 no tiene defensa el mate. Probablemente aquí la única
jugada que permite resistir a las blancas sea torre F3. No muy prometedora de todas maneras, ¿no? Debido al alfil por, dama toma, caballo F3 jaque, rey aquí, dama toma, peón toma, alfil por, peón toma, y torre por C3, con peón de más y clara ventaja posicional. Aronian no quiso sufrir un final así y eligió una vida más rápida para perder. En lugar de jugar torre F3, jugó dama D3 para defender el peón H6, y la idea de Anand de intercepción, amenazando dama por H3, decidió la partida. El blanco abandonó en esta posición, ya no tiene defensa. Una buena partida de Anand que, unido a la victoria de ayer, le deja compartiendo el primer lugar de la clasificación si se produce la previsible victoria de Carlsen y las tablas de Kariaki. Bueno, vamos a comentar otra de las partidas más interesantes de la ronda de hoy, que enfrentaba a número 1 del ranking mundial, el noruego Magnus Carlsen, con Ari Krishna. Estos dos jugadores iban empatados en el segundo lugar, detrás de Kariaki, y por lo tanto aquí se decidía también uno de los primeros puestos de la clasificación. Carlsen ganó una buena partida, mostrándose en todo momento superior a su rival. La apertura comenzó de un modo bastante poco usual, porque Carlsen planteó la apertura Ponciani, que es prácticamente una pieza de museo. En la actualidad, a nivel de élite, casi nunca se ve una jugada así, pero Carlsen suele plantear últimamente aperturas que le hacen, que quizá no le garantizan ninguna ventaja en la apertura, pero sí que hacen pensar a su rival desde las primeras jugadas. Esto hace muchos años fue algo que también hizo otro paisano suyo, casi paisano, que era el danés Ben Larsen, que jugaba también aperturas irregulares, principalmente B3, para obligar al rival a ya desde el principio tener que pensar por su cuenta. Carlsen, que es noruego, no danés, pero también es de las tierras del norte. Bueno, el caso es que Ari Krishna seguramente se vio algo sorprendido por la apertura y ya pensó un poco. La jugada que hizo fue caballo F6, que es la más natural, aunque también aquí hay otras continuaciones muy usadas y que dan buenos resultados a las negras. D5 es uno de ellos. Y si, por ejemplo, alfil B5, D por E4. Las blancas suelen jugar otras cosas, como por ejemplo dama A4, a lo que el negro debe jugar F6, y esto se considera bastante aceptable para las negras, pero no es algo que se pueda jugar así sin conocer demasiado. Por eso Ari Krishna realizó el movimiento natural. Sin embargo, esta jugada da más posibilidades a las blancas de conseguir ventaja. D4, D5, esto no es demasiado habitual, más normal es jugar E por D, E5, caballo D5, peón toma y alfil B4. D5 y ahora siguió alfil B5, D por E4, E5, caballo E4 y caballo D4. Y aquí tenemos una posición muy interesante porque con otras jugadas se puede dar en una apertura como la defensa de los dos caballos. Veamos.
E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, D4, peón toma, E5, y ahora la mejor continuación se considera E5, alfil B5, caballo E4, caballo toma. Tenemos aquí la misma posición que en la partida de Carlsen, solo que en la partida de Carlsen el blanco tiene la jugada C3 ya hecha. Y esta es una jugada importante porque normalmente el blanco termina jugando el alfil C3, ¿no? Por ejemplo, el peón a C3. Por ejemplo, después de esto suele seguir alfil por, peón toma, enroque, alfil aquí, y el blanco suele jugar con alfil E3, luego C3 y caballo D2. Por eso Carlsen ha conseguido casi la misma posición, pero con una jugada útil hecha. Bueno, aquí Harikrishna jugó alfil D7, que es la natural, aunque se considera más interesante alfil C5. El negro igualmente jugará, el blanco igualmente jugará enroque y el negro enroque. Y este sacrificio de peón no se debe aceptar, porque si caballo toma, peón toma, alfil por, el negro tiene esta buena jugada, alfil A6. Entonces se considera aceptable para las negras. Lo mejor para el blanco es continuar más o menos como la partida de Carlsen, jugando alfil por, peón toma, y ahora no aceptar el peón, sino jugar con alfil E3. En todo caso, el negro se reservaba la posibilidad de desarrollar su alfil A6 si le interesara. En lugar de esto jugó esta, que es un poco más floja, alfil D7. Natural, pero quizá un poco más floja. Alfil por, peón toma, alfil enroque, alfil E7. También se puede jugar el alfil por C5. Alfil E3, enroque, caballo D2. Todo esto bastante normal. Aparte de caballo D2, a veces también las blancas habían jugado F3 para seguir luego con F4. En lugar de esto jugó caballo D2, también todo conocido, caballo C5, y aquí normalmente las blancas jugaban con F4. Es la continuación más habitual. Carlsen aquí ha jugado un poco distinto. Ha jugado B4, caballo B7 y solo ahora F4. Esto es nuevo en esta posición, pero Harikrishna ha reaccionado bien. A5 es buena para liquidar el peón que se opone al avance C5. Si las blancas juegan A3, se cambia y el cambio de torres alivia un poco la defensa de las negras. Pero Carlsen ya ha decidido jugárselo todo en el flanco del rey. Y ha jugado ya inmediatamente F5, sacrificando el peón. Peón toma, alfil toma, dama G4, alfil C3. Esto es un poco arriesgado, pero quizá no sea malo. Todo esto es más o menos forzado. E6, F6, caballo B3 y alfil E8. Tenemos aquí que las negras han ganado dos peones, pero tienen las piezas muy atadas. Hay buena compensación por los dos peones. Caballo C5, no se puede cambiar caballos porque entonces se perdía la torre. Caballo D6, dama F3, dama E7. Tal vez dama E7 sea floja. Era interesante jugar primero caballo B5 para ver dónde va el alfil. La dama tal vez pueda ir a una casilla más activa como dama D6. Bueno, jugó dama E7, torre F2, torre A5, caballo B3, torre B5 y alfil C5. Ahora la clavada esta es bastante modesta. Aquí el negro tiene las piezas muy atadas, pero Harikrishna ha encontrado una manera ingeniosa de sacar su alfil. Lo que pasa es que no está claro que de todas maneras su alfil esté bien
colocado alfil H5. La idea es que si dama toma, torre toma, y ha sido un buen cambio. Carlsen naturalmente no acepta ese cambio. Dama C3, dama E8, dama E3, dama 8, caballo D4. Y la posición ahora de las negras es bastante delicada, también por amenazas como E7. Total, el alfil en H5 no está, a fin de cuentas, demasiado bien. Ahora, Harikrishna, ya algo apurado de tiempo, ha simplificado la posición, pero con ello no ha quedado bien. Caballo por C6, caballo toma, dama jaque, rey G3. Torre 8, H3, dama D5, dama C3 y el peón de D5 ya es indefendible. Después de que las blancas lo recuperen, ya quedan con igualdad de posición, pero con un peón E6 que es realmente decisivo. La partida ya está ganada por parte de Carlsen, y aquí, en esta fase de la partida, jugó con mucha energía. Y ahora ya encima las blancas tienen peón de más. Torre G8 para anticiparse la amenaza dama G3. Caballo A6, esta maniobra ha sido un poco rara y más tarde Carlsen tiene que volver con el caballo a B4. Con esta jugada yo creo que pierde parte de la ventaja, pero sin embargo sigue conservando la partida ganada. Creo que llevar el caballo ahí no era necesario. Aquí tal vez se confió un poco. Pero el negro no aprovechó de la mejor manera. En lugar de alfil D8, alfil B5 parecía mejor para atacar el caballo. Después de caballo C5, el negro tenía dama jaque, dama G3, dama por C5, E7 y alfil E8. Probablemente la partida de las negras está perdida, pero bueno, por lo menos han recuperado el peón y creo que pueden resistir un poco más, o por lo menos con alguna esperanza. Con lo que hicieron directamente el alfil a E8, no recuperan el peón porque Carlsen ya lo ha defendido inmediatamente, y entonces la partida ahora es solo cuestión de que las blancas reorganicen sus piezas. Al final Carlsen llevó otra vez el caballo B4, donde ya lo tenía, y ahora por fin lo coloca en D5. La casilla ideal, y ya la victoria es bastante fácil. Ahora, si alfil C6, sacando el alfil, la amenaza dama D1, amenazando mate, es decisiva, porque si el alfil vuelve a E8, hay caballo por F6 jaque ganando la dama. Por eso, para evitar este mate, Harikrishna quitó su torre. Carlsen jugó dama D4, rey H8, torre C8, y aquí el negro jugó alfil C6 e inmediatamente se rindió. Sin duda debió ver el decisivo y bonito golpe caballo por F6, con el cual le ganan la dama o le dan mate. Entonces, naturalmente, no esperó que le hicieran esto, sino que decidió rendirse antes de que se lo hicieran. Y nada más, con esto ya me despido de los que hayáis estado siguiendo toda esta retransmisión de una ronda tan interesante como esta. Y nada, os recuerdo que mañana es día de descanso y la siguiente ronda se jugará el jueves. Hasta entonces.